El mantel de seda olía a lejía y a caro humo de puro. Chloe apoyó la espalda contra el pesado pedestal de madera y contuvo la respiración mientras las fuertes pisadas de Jared resonaban sobre el suelo de mármol justo al otro lado del reservado. La estaba buscando. Entonces un par de zapatos italianos de cuero perfectamente lustrados se movió a escasos centímetros de su rodilla. Una gran mano marcada por cicatrices dejó caer una servilleta de lino al suelo. El rostro de un hombre apareció entre las sombras bajo la mesa. Su voz fue un murmullo bajo y letal. Sígueme el juego. La lluvia de Seattle no limpiaba las cosas. Solo hacía que la suciedad se volviera más resbaladiza. Chloe Bennet lo sabía por pura supervivencia. Pero esa noche la lluvia era la única razón por la que había logrado llegar tan lejos. Se había escabullido por el callejón detrás de Laura, con su barato impermeable completamente empapado y el pulso golpeándole las costillas como un pájaro atrapado. Jared estaba cerca. Podía sentir su presencia patética y asfixiante incluso antes de oír su voz exigiéndole al aparcacoches que le entregara las llaves. 3 meses de silencio. 3 meses cambiando cerraduras, bloqueando números y durmiendo con un bate de béisbol apoyado junto a la mesita de noche. Y bastó un solo error de juicio, asistir a la cena de despedida de un compañero de trabajo en el centro, para que él la encontrara. Chloe atravesó las pesadas puertas de latón de la entrada de servicio del restaurante. El aire pasó de una llovizna helada a un calor sofocante en un instante. La cocina era un caos de cocineros gritando y carne chisporroteando sobre el fuego. Nadie la detuvo. Se movía con la urgencia frenética e invisible de una mujer que corría por su vida. Empujó las puertas batientes y entró en el comedor principal. El silencio repentino la golpeó como una pared. Laura era el tipo de lugar donde un solo cóctel costaba lo mismo que un día entero de salario. La iluminación era increíblemente tenue y solo formaba pequeños círculos de luz en el centro de las pesadas mesas de caoba. Los clientes hablaban en murmullos discretos y aislados. Chloe se quedó junto a la estación de servicio, con el cabello mojado pegado al cuello y el agua de su abrigo goteando sobre la alfombra importada. Entonces lo oyó. «Sé que entró aquí. Muévete», era la voz de Jared, quejumbrosa, arrogante y al mismo tiempo, cargada con aquel conocido y aterrador filo de violencia. Había irrumpido por las puertas principales. Un pánico frío y afilado inundó las venas de Chloe. Recorrió la sala con la mirada. La anfitriona se estaba interponiendo en el camino de Jared, pero él era más grande, estaba más borracho, y ya no le importaba en absoluto comportarse con decencia en público. A su derecha había un rincón apartado del salón principal por gruesas cortinas de terciopelo. La zona VIP. La mesa era enorme y estaba cubierta por un mantel blanco que llegaba hasta el suelo y caía por los bordes como una pesada cascada. No había tiempo para pensar. Sobrevivir rara vez es una jugada de ajedrez cuidadosamente calculada. Por lo general es un desesperado forcejeo en el barro. Chloe se agachó. Avanzó a 4 patas, ignorando el dolor punzante de sus medias rotas, y se deslizó bajo el pesado mantel de la mesa VIP. La oscuridad total la envolvió. El espacio bajo la mesa era una caverna pequeña y claustrofóbica. Olía a ginebra derramada, lino fuertemente almidonado y algo más. Cuero, aceite para armas, colonia cara. Se hizo un ovillo, rodeó sus piernas con los brazos y apoyó la espalda contra la gruesa base de madera tallada de la mesa. Cerró los ojos e intentó obligar a su respiración a disminuir. Inhala durante 4. Mantén durante 4. El consejo de su terapeuta parecía ridículamente inútil mientras se escondía como una rata debajo de una mesa. Encima de ella, la pesada cortina de terciopelo del reservado se abrió con un roce. Pisadas. Pisadas, deliberadas, pero no eran los pasos erráticos y frenéticos de Jared. Estos eran tranquilos y medidos. La silla del lado opuesto de la mesa se deslizó hacia atrás, un peso se acomodó sobre ella y las tablas del suelo crujieron en silenciosa protesta.
Dos largas piernas aparecieron bajo la mesa y se detuvieron a apenas 15 centímetros de las rodillas de Chloe. Estaban cubiertas por pantalones de lana gris carbón impecablemente confeccionados. Al final había un par de zapatos Oxford que probablemente costaban más que su automóvil. Chloe dejó de respirar por completo. Había alguien sentado justo allí. Se había metido debajo de una mesa ocupada. Si aquel hombre estiraba las piernas siquiera un poco, la golpearía. Si miraba hacia abajo, vería el borde empapado de su impermeable. La voz de un camarero descendió desde arriba, suave, aunque ligeramente temblorosa. «Señor Bagger, lo de siempre. Solo bourbon esta noche, Elias». La voz produjo una vibración física a través del pedestal de madera contra el que Chloe estaba apoyada. Era profunda, completamente carente de inflexión y, aun así, tenía un peso que hizo que el aire del reducido espacio pareciera más denso al instante. No era la voz de un hombre que necesitara elevar el tono para llamar la atención. Era la voz de un hombre que hablaba en voz baja porque todos los demás ya estaban conteniendo la respiración para escucharlo. «Enseguida, señor, y disculpe el altercado de la entrada. Nos estamos ocupando. Asegúrate de hacerlo». El camarero se marchó apresuradamente. El silencio volvió a apoderarse del reservado. Chloe observó los pantalones gris carbón mientras un sudor frío comenzaba a cubrirle la frente. Tenía que salir. Pero si salía arrastrándose en ese momento, tendría que explicarle su presencia a aquel hombre y, peor aún, quedaría expuesta. Antes de que pudiera formular un plan, se oyó un forcejeo justo al otro lado de la cortina de terciopelo. «He dicho que estoy buscando a alguien». La voz de Jared sonaba fuerte ahora y rasgaba la refinada tranquilidad del restaurante como una motosierra. «Chloe, sé que estás aquí, estúpida perra». Chloe se estremeció y se tapó la boca con una mano. Le ardían los ojos. La humillación quemaba tanto como el miedo. La cortina se abrió de golpe. Los anillos de latón chillaron contra la barra. «¡Oye, tú!». Jared gritaba por encima de la mesa. El hombre no se movió, ni siquiera cambió de postura. Las largas piernas situadas a pocos centímetros de Chloe permanecieron completamente inmóviles. «¡Hay una chica!». Jared jadeaba y su voz vibraba por la adrenalina. «Cabello castaño, abrigo barato, ¿entró aquí?». Silencio. El tipo de silencio que precede a un accidente de automóvil. Bajo la mesa, Chloe cerró con fuerza los ojos y esperó que el hombre señalara dónde estaba. Esperó que Jared se agachara y la sacara tirándole del cabello. En lugar de eso, algo blanco cayó desde arriba. Una pesada servilleta de lino descendió lentamente y aterrizó con suavidad sobre la alfombra, entre los zapatos perfectamente lustrados. El hombre se movió. Se inclinó hacia adelante y bajó la cabeza por debajo del borde del mantel. La respiración de Chloe quedó atrapada en su garganta. Miró hacia las sombras. Cuando sus ojos se adaptaron a la estrecha franja de luz ambiental que se filtraba junto al suelo, vio su rostro. Tenía facciones afiladas y brutales. Todo eran ángulos duros. Sus ojos eran oscuros, fríos, y parecían agua estancada en un sótano. Una fina cicatriz pálida atravesaba su ceja izquierda. No parecía sorprendido de encontrar a una mujer empapada hecha un ovillo alrededor de la base de su mesa. La observaba como un depredador que evalúa un cambio repentino e inesperado en el viento. Mantuvo su mirada durante una fracción de segundo. El pánico de los grandes ojos de ella chocó con la calma absoluta y casi muerta de los suyos. Después se acercó apenas un poco más. «Sígueme el juego», susurró Dante Vaga. Volvió a incorporarse antes de que Chloe pudiera siquiera procesar aquellas palabras. Sobre la mesa, el sonido de un vaso al ser depositado resonó con fuerza. El camarero había regresado. «Señor, usted no puede estar aquí». El camarero bajó la voz una octava, intentando parecer autoritario. «Esta zona es privada». «Cállate», espetó Jared. «Le he hecho una pregunta a este tipo. ¿Entró aquí una mujer?».
Las uñas de Chloe se clavaron en sus palmas, formando medias lunas. Esperó que Dante Vaga dijera que sí, que la echara, que llamara a seguridad. En cambio, un lento chirrido recorrió las tablas del suelo cuando Dante empujó hacia atrás su pesada silla. Elías. La voz de Dante pasó por encima de la mesa. Era perfectamente serena. ¿Quién es este? No era una pregunta, era una exigencia de responsabilidades. Lo siento muchísimo, señor Barger. El camarero tartamudeó y el terror puro se filtró en su tono. Seguridad viene de camino. Me importa una mierda quién sea. Jared sonrió con desprecio, envalentonado por el alcohol y por su propia furia ciega. Estoy buscando a mi novia. Está enferma. No está bien de la cabeza. Tengo que llevarla a casa. Era la mentira que siempre utilizaba, la mentira que hacía que los testigos se apartaran, asintiendo con incómoda compasión mientras él apretaba el brazo de Chloe con fuerza suficiente para dejarle moretones. Chloe sintió una oleada de náuseas. Funcionaría, siempre funcionaba. ¿Tu novia? Dante saboreó la palabra como si tuviera algo podrido sobre la lengua. Sí, Chloe. ¿Dónde está? Atravesaste una cortina cerrada, dijo Dante con suavidad. Alzaste la voz en una sala tranquila, y estás pisando mis zapatos. Jared soltó una risa burlona, húmeda y desagradable. Escucha, amigo, me importan una mierda tus zapatos. Yo... De repente se oyó un impacto repugnante. Un golpe pesado seguido inmediatamente de un crujido seco y un jadeo húmedo. Bajo la mesa, Chloe dio un violento respingo y se golpeó el codo contra la madera. Jared cayó al suelo. No tropezó. Se desplomó. Un instante estaba de pie y al siguiente un cuerpo pesado se estrelló contra las tablas justo al otro lado del mantel, emitiendo gemidos agudos y entrecortados. Mi rodilla. Jared jadeó. Toda su fanfarronería había desaparecido, reemplazada por el impacto de un dolor repentino e insoportable. Dios mío, mi rodilla. Tienes una comprensión fundamentalmente equivocada del entorno en el que te encuentras, dijo Dante. Los zapatos Oxford no se habían movido. Él ni siquiera se había levantado. Aquella violencia rápida y brutal había sido ejecutada por otra persona. Un guardaespaldas, comprendió Chloe con una sensación enfermiza. Alguien que estaba de pie en las sombras detrás de Jared. «Quítalo del suelo, Polly», ordenó Dante con calma. «Me está arruinando el apetito». Unas manos pesadas agarraron a Jared y lo levantaron con tanta fuerza que se oyó rasgarse la tela. Jared lanzó un chillido patético. «¡Espera! ¡Espera!». La voz de Jared se quebró mientras suplicaba. «Solo quiero a mi chica». «Tu chica no está aquí», dijo Dante. La certeza absoluta de su voz era aterradora. «Y si vuelvo a ver tu cara en mi ciudad, Polly no se limitará a destrozarte la rodilla. Te romperá la mandíbula, ¿me entiendes?» Una pausa pesada y cargada se extendió por el aire. «¿Me entiendes?». Dante repitió la pregunta sin aumentar el volumen, aunque su voz descendió hasta convertirse en algo monstruoso. «Sí», gimió Jared. «Sí, hombre, mira, ya me voy, me voy». «Sáquenlo por la parte trasera. Tírenlo al contenedor de basura. Si consigue salir antes de que deje de llover, rómpanle la otra». Se oyeron pasos arrastrándose hacia atrás. La cortina volvió a cerrarse. Los gemidos doloridos de Jared se alejaron hasta confundirse con el ruido del pasillo de la cocina. Debajo de la mesa, Chloe temblaba con tanta fuerza que le castañeteaban los dientes. Ya no era por el frío. Era por la realidad asfixiante de lo que acababa de presenciar. Jared, el hombre que la había aterrorizado durante 2 años, el hombre que la había hecho sentirse completamente indefensa, había sido apartado como una mosca molesta. No mediante una pelea, con una sola palabra. Había escapado de un tirano doméstico y se había arrastrado directamente hasta los pies de un depredador supremo. El silencio se prolongó. Se tensó hasta que Chloe sintió que iba a romperse.
Se quedó mirando los pantalones gris carbón y esperó. «Puedes dejar de hiperventilar». La profunda voz retumbó desde arriba. Ya se fue. Chloe tragó con dificultad. Sentía la garganta como papel de lija. Lentamente y con rigidez, comenzó a estirar las extremidades. Sus articulaciones crujieron en aquel espacio silencioso. Extendió una mano, agarró el borde del pesado mantel blanco y lo apartó. La tenue iluminación del reservado le pareció cegadora. Salió arrastrándose. El impermeable empapado se le pegaba a las piernas y el cabello parecía un nido de pájaros húmedo y enredado. Agarró el borde de la mesa y se puso de pie. Las rodillas le temblaban. Quedó frente a Dante Barger. Él estaba recostado en un sillón de cuero. En su gran mano callosa sostenía un vaso bajo, con líquido ámbar. No levantó la mirada de inmediato. Bebió un sorbo lentamente mientras sus ojos oscuros permanecían fijos en el hielo que tintineaba dentro del vaso. De cerca, el peligro que irradiaba era palpable. No era exageradamente musculoso, pero poseía la constitución sólida e inamovible de una columna de hormigón. Su traje era impecable y estaba confeccionado para convertir sus anchos hombros en un arma. Pero fue su rostro lo que mantuvo inmóvil a Chloe. Era el rostro de alguien que había visto cosas horribles y quizá también las había provocado. La cicatriz que atravesaba su ceja le daba una crueldad asimétrica y casi canallesca. Lentamente levantó los ojos hasta encontrarse con los de ella. «Has arruinado una servilleta muy cara». Chloe miró sus botas embarradas y rayadas. Después volvió a mirar al hombre. Su cerebro funcionaba mal mientras intentaba desesperadamente construir una frase que evitara que acabara dentro del contenedor de basura junto a Jared. «Yo puedo pagarla». Su voz salió ronca, débil y patética. Dante Vara la observó. Durante un largo e insoportable momento se limitó a mirarla. Observó el barato abrigo empapado por la lluvia, las profundas ojeras moradas bajo sus ojos, la forma en que le temblaban tanto las manos que tenía que cerrarlas en puños a ambos lados del cuerpo. «Siéntate». «Debería irme». Chloe dio un paso hacia la cortina. «Tengo que agradecerte lo que hiciste, pero necesito irme». «Está esperándote». Chloe se quedó inmóvil. «¿Le dijiste a tu hombre que lo tirara a un contenedor?» «Así es». Dante dejó el vaso sobre la mesa. «Y la basura tiene la costumbre de salir arrastrándose. Es un cobarde. Los cobardes no atacan a hombres capaces de hacerles daño. Esperan en las esquinas a mujeres que no pueden defenderse. Estará dentro de su automóvil a 3 calles de aquí hasta que vayas caminando a la parada del autobús. Después te meterá en el maletero». La precisión brutal y quirúrgica de aquellas palabras golpeó a Chloe como algo físico. Su cuerpo cedió un poco y tuvo que agarrarse al respaldo de la silla vacía frente a él. Tenía razón. Jared no se rendiría. La humillación solo lo hacía más cruel. «Siéntate», repitió Dante, señalando la silla. Esta vez obedeció. Se dejó caer sobre el lujoso cuero, sintiéndose completamente fuera de lugar. Dejó una mancha húmeda en el asiento. «Elías». Dante ni siquiera elevó la voz. El camarero apareció detrás de la cortina con tanta rapidez que parecía haber estado esperando justo detrás. «Sí, señor Varga. Trae a la señorita un té caliente». «Limón, miel y un plato de lo que sea que el chef esté guardando para él mismo». «Enseguida, señor». La cortina volvió a cerrarse. Dante cruzó las piernas y apoyó los codos sobre la mesa. Entrelazó los dedos. Tenía manos ásperas. Un grueso anillo de oro ocupaba el índice de su mano derecha. No tenía joyas, solo una superficie plana de metal brutal. «¿Por qué mentiste por mí?». La pregunta escapó de los labios de Chloe antes de que sus instintos de supervivencia pudieran detenerla. Dante inclinó la cabeza. «No mentí. Simplemente no le dije dónde estabas». «Le rompiste la rodilla. Polly le rompió la rodilla. Yo solo señalé una falta de modales».
La expresión de Dante no cambió, aunque algo oscuro destelló en sus ojos. Detesto a los hombres que alzan la voz en lugares públicos, y detesto a los hombres que cazan mujeres como si fuera un deporte. Era una molestia. Lo eliminé. No es tan sencillo, susurró Chloe mientras rodeaba su pecho con los brazos. La adrenalina estaba desapareciendo y dejaba tras de sí un agotamiento que le llegaba hasta los huesos. Él nunca se detiene. Irá a la policía. Él no irá a la policía. Dante la interrumpió con suavidad. Los hombres como él tienen demasiados esqueletos propios escondidos. Además, la policía de este distrito trabaja para mí. Chloe dejó de respirar. Lo miró. Lo miró de verdad. El traje caro, el camarero aterrorizado, el guardaespaldas invisible y violento. La naturalidad con la que afirmaba controlar la comisaría. ¿Quién eres? Alguien que acaba de hacerte un favor muy grande. Dante separó las manos y metió una de ellas en el bolsillo interior de la chaqueta. Sacó una elegante tarjeta negra y la deslizó sobre el mantel blanco. No tenía logotipo, solo un número de teléfono y un nombre grabado en letras plateadas. Dante Varga. ¿No eres de esta parte de la ciudad?, observó Dante mientras estudiaba su rostro. No conoces el nombre. Yo no. Bien. Procura que siga siendo así. Dante terminó su bourbon y se puso de pie. Dejó un billete de $100 sobre la mesa para pagar una bebida que probablemente costaba 50. Bebe tu té. Come. Mi conductor, Marcus. Se detuvo y se corrigió ligeramente. Mi conductor, el hermano de Elías, te llevará a casa. Dale la dirección. Se asegurará de que la calle esté despejada. Chloe miró la tarjeta. No tengo dinero para devolverte lo que hiciste. Dante se detuvo junto a la cortina. Miró por encima del hombro. La tenue luz tocó el borde de su cicatriz e hizo que su rostro pareciera tallado en granito. No quiero tu dinero, Chloe. El corazón de ella se detuvo. Él nunca le había preguntado su nombre. Jared lo había gritado, y Dante lo recordaba. ¿Qué quieres? Su voz apenas fue un susurro. Los ojos de Dante permanecieron sobre ella una fracción de segundo más de lo cómodo. No era una mirada de deseo, era una mirada de evaluación, la de un hombre que calcula la integridad estructural de un puente que quizá necesite cruzar algún día. Considéralo una cuenta pendiente, dijo con suavidad. Te avisaré cuando llegue el momento de pagarla. Atravesó la cortina y desapareció, dejando a Chloe sola en el reservado. El olor a aceite para armas y colonia cara seguía flotando en el aire y la envolvía con más fuerza que su propio abrigo mojado. El automóvil olía a cuero y a dinero discreto. Chloe permaneció rígida en el asiento trasero mientras su abrigo húmedo dejaba una vergonzosa marca de agua sobre la tapicería impecable. El hermano de Elías, un hombre corpulento y silencioso llamado Leo, conducía con la precisión suave e inquietante de un fantasma. No hablaba, no preguntaba por direcciones. Simplemente condujo por las calles brillantes y empapadas de Seattle hasta detenerse junto a la acera frente al edificio de apartamentos de Chloe. Era una construcción de ladrillo deteriorada, en un vecindario donde las farolas parpadeaban y morían antes de medianoche. Espera aquí, gruñó Leo. Era la primera vez que abría la boca. Chloe observó a través del cristal tintado mientras el enorme hombre salía bajo la lluvia. Caminó hasta la entrada, desapareció en el oscuro vestíbulo y regresó 3 minutos después. Abrió la puerta de ella. Despejado, pasillos y escalera. La puerta está cerrada. Gracias, susurró Chloe. Salió apresuradamente del automóvil y volvió a sentir la mordida de la lluvia fría en el cuello. Subió corriendo las escaleras mientras las llaves casi se le escapaban de las manos temblorosas al intentar abrir el cerrojo. Una vez dentro cerró. Después puso la cadena. Después arrastró la pesada silla de roble del comedor y la encajó bajo el pomo de la puerta. Se dejó caer contra la madera y descendió hasta quedar sentada sobre el barato suelo de linóleo.
El silencio del apartamento se cerró a su alrededor. No había gritos. No había cristales rotos. Solo el zumbido del viejo refrigerador y el lejano lamento de una sirena policial. Había sobrevivido. Pero cuando los días se convirtieron en una semana, sobrevivir comenzó a sentirse como una simple suspensión de la ejecución. Jared no llamó. No envió mensajes. No apareció frente al edificio donde ella trabajaba, apoyado sobre el capó de su camioneta con aquella enfermiza sonrisa depredadora. Su absoluta ausencia era peor que el acoso. Significaba que estaba recuperándose de una rodilla rota. Significaba que estaba acumulando resentimiento. Y Jared era un hombre que castigaba a otras personas por su propio dolor. Cada vez que Chloe caminaba hacia la parada del autobús, sus ojos recorrían todos los automóviles estacionados. Cada vez que sonaba el ascensor en su trabajo, una empresa mediana de logística donde procesaba documentos en el departamento de facturación, el estómago se le hundía. Pero Jared no era lo único que la perseguía. También estaba la tarjeta negra sobre su mesita de noche. Dante Varga. Había buscado el nombre una vez en una computadora de la biblioteca. Estaba demasiado paranoica para utilizar su propio teléfono. Los resultados eran aterradoramente escasos. Algunos artículos sobre desarrollos inmobiliarios. Una mención en el consejo de una organización benéfica. Nada sobre hombres de ojos muertos que destrozaban rodillas en restaurantes de lujo. Era una presencia digital completamente desinfectada. El tipo de limpieza que costaba millones de dólares mantener. Considéralo una cuenta pendiente. Te avisaré cuando llegue el momento de pagarla. Al octavo día, la paranoia se hizo realidad. Chloe regresaba caminando del supermercado con 2 bolsas de plástico clavándose en sus muñecas. El cielo tenía el color de una ciruela magullada y las farolas comenzaban a encenderse con un zumbido. Doblando la esquina de su calle, se quedó inmóvil. Un Lincoln Continental negro estaba estacionado directamente frente a su edificio. No era Leo. El hombre apoyado contra la puerta del conductor era alto, delgado y fumaba con caladas cortas y nerviosas. Llevaba un cortavientos barato. Seth, el primo de Jared. Los pulmones de Chloe se cerraron. Retrocedió un paso y pegó la espalda contra la pared de ladrillo de la esquina. Seth arrojó el cigarrillo a la cuneta y comenzó a cruzar la calle. Sus ojos estaban clavados en la entrada del edificio. En la mano derecha sostenía una barra metálica para cambiar neumáticos. Chloe dejó caer las bolsas. Un frasco de salsa para pasta se hizo añicos y salpicó el hormigón de rojo. Se giró para correr. Una mano se cerró sobre su hombro. Abrió la boca para gritar, pero una segunda mano callosa cubrió sus labios y tiró de ella hacia atrás, introduciéndola en el estrecho callejón junto a la tienda. El olor a tabaco viejo y caramelos de menta le golpeó la nariz. Silencio. Una voz áspera siseó junto a su oído. Chloe se revolvió. Lanzó los codos hacia atrás y golpeó un pecho sólido e inflexible. Basta. Mírame. La mano sobre su boca se aflojó lo suficiente para permitirle respirar. Chloe giró la cabeza. Era Polly, el ejecutor invisible del restaurante. De cerca parecía mayor. Profundas arrugas recorrían su rostro y tenía una nariz que había sido rota al menos 3 veces. No la estaba mirando. Miraba por encima de ella hacia la calle. «Tu ex ha enviado un mensajero», dijo Polly con un tono aburrido. «Tiene una cojera y un pedazo de metal. ¿Quieres volver a salir ahí o quieres quedarte quieta?» Chloe dejó de luchar. Asintió frenéticamente. Polly retiró lentamente la mano de su boca. «Buena chica, quédate en las sombras». Pasó junto a ella y avanzó hacia la entrada del callejón. Chloe observó paralizada por el horror mientras Polly salía a la acera directamente en el camino de Seth. «¿Te has perdido, chico?» Seth dio un salto y apretó con más fuerza la barra. Aléjate, viejo. Busco a una mujer que vive en ese edificio.
Es un asunto familiar. Ya no. Polly no adoptó una pose amenazante. Ni siquiera levantó los puños. Simplemente redujo la distancia entre ambos con una velocidad aterradora. Seth lanzó un golpe con la barra. Polly atrapó su muñeca izquierda y la retorció violentamente hasta que un fuerte chasquido resonó calle abajo. Después hundió el puño derecho en el plexo solar de Seth. Seth soltó la barra. Su cuerpo se dobló por la mitad mientras intentaba respirar y los ojos se le iban hacia atrás. Polly lo agarró por el cuello del cortavientos y lo arrastró hacia Lincoln. Abrió la puerta trasera, empujó al hombre jadeante dentro y la cerró de golpe. Golpeó 2 veces la ventanilla y regresó hacia el callejón. Miró a Chloe, que temblaba descontroladamente contra la pared de ladrillo. Al señor Varga no le gustan los cabos sueltos, dijo Polly mientras recogía del suelo la bolsa de supermercado que no se había roto y se la entregaba. Tampoco le gusta esperar. Está en el automóvil al final de la calle. Quiere verte. Chloe miró hacia la oscura calle. Un elegante sedán negro esperaba silenciosamente entre las sombras. Había llegado el momento de pagar su deuda. El interior del sedán parecía una cámara de privación sensorial. Ningún ruido de la calle atravesaba los gruesos cristales. El único sonido era el suave zumbido del climatizador. Dante estaba sentado en una esquina, iluminado por el débil resplandor de una tableta sobre sus piernas. Ese día llevaba un traje azul marino oscuro. La corbata estaba ligeramente aflojada alrededor del cuello. Levantó la mirada cuando Chloe se acomodó en el asiento de cuero sujetando la única bolsa de comida que le quedaba contra el pecho como un escudo. «Has perdido tu salsa», observó Dante tranquilamente mientras tocaba la pantalla de la tableta y la dejaba a un lado. «Has estado vigilándome», dijo Chloe. Su voz temblaba pero se obligó a pronunciar las palabras. He estado manteniéndote con vida, corrigió Dante. Sus ojos oscuros recorrieron el rostro pálido de ella y la forma en que clavaba las uñas en la bolsa de plástico. Jared es un idiota. Pero los idiotas tienen familia. Ya te dije que los cobardes no abandonan. Solo encuentran a otra persona para que sostenga el bate. ¿Por qué? La voz de ella se quebró. ¿Por qué te importa? No me conoces. Me escondí debajo de tu mesa. Eso no me convierte en tu responsabilidad. Te convierte en un activo. Chloe parpadeó. Aquella palabra fría y empresarial fue como recibir un cubo de agua helada. ¿Un activo? Yo no hago caridad, Chloe. Dante se inclinó hacia adelante y apoyó los antebrazos sobre las rodillas. El débil aroma de su colonia, cedro y algo metálico, llenó el espacio entre los dos. Dirijo una operación muy complicada, requiere precisión, y ahora mismo tengo una fuga en mi división de logística. Chloe frunció el ceño. El miedo dio paso momentáneamente a la confusión. No entiendo. Trabajas en Strata Freight. Dante lo dijo como un hecho, no como una suposición. Procesas la facturación de los contenedores que salen del puerto de Tacoma. La sangre de ella se volvió fría. No solo conocía su nombre, conocía toda su vida. ¿Cómo sabes? Poseo el 30% de Strata a través de una empresa pantalla. La interrumpió Dante. Y alguien dentro de la oficina está manipulando los manifiestos. Está desviando mis cargamentos hacia un almacén en Bellevue antes de que lleguen a su destino final y se queda con una parte. Entonces despídelo. Llama a la policía. Dante dejó escapar lentamente el aire. No llegó a ser una carcajada, pero tenía el mismo peso condescendiente. Lo que falta de esos contenedores no son cosas que yo pueda denunciar a la policía. Y si envío a mis propios hombres a la oficina para romper cabezas, la rata se esconderá en las paredes y destruirá el rastro digital antes de que pueda averiguar para quién trabaja. Metió la mano en la consola situada entre los asientos y sacó una gruesa carpeta encuadernada en cuero. La dejó caer sobre el asiento junto a ella. Necesito a alguien dentro,
Alguien invisible, alguien que ya tenga acceso al sistema de facturación, a los códigos de la sala de servidores y a los manifiestos de transporte. La miró con una expresión completamente vacía. Necesito un auditor que no esté buscando dinero desaparecido. Necesito un auditor que busque cargamento desaparecido. Chloe observó la carpeta. ¿Quieres que espíe a mi propia empresa? Quiero que encuentres la discrepancia en los registros y me la traigas. Dijo Dante. Tienes una licenciatura en contabilidad, eres callada, te pasas todo el día en un cubículo y nadie te mira 2 veces. Eres perfectamente corriente. Eso te hace increíblemente valiosa. El insulto dolió, pero quedó enterrado bajo una montaña de puro terror. ¿Y si me descubren? Si alguien está robando a personas como tú, debe ser peligroso. No te descubrirán. La voz de Dante descendió y vibró con aquella certeza absoluta y letal que Chloe había oído en el restaurante. Porque ahora trabajas para mí, y nadie toca lo que es mío. Chloe tragó saliva. El filo posesivo de aquellas palabras le erizó la piel. ¿Y si me niego? No te obligaré, dijo Dante, mientras volvía a apoyarse contra el reposacabezas de cuero. Miró por la ventanilla tintada hacia la calle empapada por la lluvia. Puedes salir de este automóvil. Puedes regresar a tu apartamento. Pero Polly se irá conmigo. Los hombres que vigilan tu calle se irán conmigo, y la familia de Jared volverá, mañana, al día siguiente. Seguirán regresando hasta que te encuentren en un momento de descuido. Era una trampa perfectamente construida e imposible de escapar. Le había salvado la vida únicamente para poder utilizarla como rehén. Chloe miró la carpeta. Pensó en Jared. Pensó en Seth y en la barra de metal. Después pensó en la mirada fría y muerta de Dante cuando ordenó que le rompieran la rodilla a un hombre por pisarle los zapatos. Estaba cambiando un perro rabioso por un lobo silencioso y paciente. Lentamente, con las manos temblorosas, tomó la carpeta y la colocó sobre sus piernas. ¿Qué tengo que buscar? Una lenta y escalofriante sonrisa apareció en la comisura de los labios de Dante. No llegó hasta sus ojos. Buena chica. Ábrela. Durante las 2 semanas siguientes, Chloe vivió una doble vida. Durante el día era la chica callada y discreta del cubículo 4B. Bebía café de la sala de descanso, saludaba con la cabeza a su supervisor, el señor Henderson, e introducía cifras en una hoja de cálculo. Por la noche se sentaba en el suelo de su sala de estar, rodeada de manifiestos impresos de la carpeta de Dante, comparándolos con archivos digitales que había copiado discretamente en una memoria durante las pausas para comer. Era un trabajo aterrador. El corazón le golpeaba con fuerza cada vez que entraba en una carpeta restringida del servidor. Si el sistema registraba su dirección de acceso, acabaría muerta o despedida. A esas alturas ya no estaba segura de qué sería peor. Pero a medida que pasaban los días, el miedo comenzó a transformarse en otra cosa. Concentración. Dante había tenido razón. Era buena en aquello. Encontró anomalías enterradas profundamente en los códigos hexadecimales de los registros de transporte. Alguien estaba modificando el tonelaje bruto de determinados contenedores procedentes de Europa del Este. Los contenedores aparecían registrados con un peso en el puerto, pero se facturaban con un peso ligeramente inferior en el almacén. La diferencia indicaba que estaban retirando cajas durante el trayecto. Un martes lluvioso encontró el denominador común. Todos los manifiestos alterados habían sido aprobados manualmente con el mismo identificador de usuario. H. Vance. Harold Vance, el gerente regional de logística. El hombre del falso bronceado y el Porsche alquilado que siempre se acercaba demasiado a las becarias. Chloe fotografió la pantalla con el teléfono desechable que Dante le había entregado. Era un aparato pesado y fuertemente cifrado. Escribió un solo mensaje al único contacto guardado en el teléfono. Lo encontré. La respuesta llegó 3 segundos después. Baja. Chloe se quedó inmóvil. Miró su apartamento vacío,
se acercó a la ventana y apartó las baratas persianas. El sedán negro estaba estacionado al otro lado de la calle. Agarró su abrigo, cerró la puerta y bajó rápidamente las escaleras. Había dejado de llover. El pavimento permanecía mojado y reflectante. Leo esperaba junto a la puerta. La abrió y Chloe entró. Dante no llevaba su traje habitual. Vestía un jersey negro de cuello alto y un abrigo oscuro de lana. Aquella noche parecía menos un empresario y más un verdugo. «Enséñamelo». Extendió la mano. Chloe desbloqueó el teléfono y se lo entregó. Explicó la discrepancia. Su voz fue ganando firmeza mientras entraba en el ritmo familiar de cifras y datos. Señaló el identificador de Vance, las horas registradas y la ruta específica que seguían los camiones, donde debían estar descargando la mercancía. Dante observó la pantalla durante un largo rato. La luz pálida iluminó la fina cicatriz que atravesaba su ceja. «Vance», murmuró. «Juego al golf con él 2 veces al año. Tiene un golpe horrible y una esposa muy cara. Debería haber sabido que estaba estirando demasiado su salario». Le devolvió el teléfono a Chloe. No dijo gracias. No sonrió. Solo la miró. «Hiciste exactamente lo que te pedí», dijo Dante. «Entonces mi deuda está saldada», preguntó Chloe mientras cerraba su abrigo alrededor del pecho. «La deuda del restaurante está saldada», aceptó Dante. Metió la mano en el bolsillo del abrigo y sacó una pequeña y pesada caja de terciopelo. La colocó sobre la consola entre ambos. «Pero ahora tenemos otro problema». Chloe miró la caja y sintió que el estómago se le hundía. «¿Qué es eso? Vance es un hombre arrogante, pero no tiene valor suficiente para robarme sin ayuda». La voz de Dante descendió hasta aquel registro silencioso y peligroso. «Está enviando el producto a un sindicato ruso que opera en el Distrito Internacional. Mañana por la noche Vance asistirá a una gala benéfica en el Rainer Club. Yo también asistiré. Tendré una conversación con él sobre su golpe de golf y sus planes de jubilación». «Eso no tiene nada que ver conmigo», dijo Chloe, retrocediendo ligeramente hacia la puerta. «Tiene todo que ver contigo», corrigió Dante. «Vance está paranoico, sabe que sospecho que existe una fuga. Si me acerco a él con Polly, entrará en pánico, armará una escena y probablemente huirá. Necesito acercarme sin levantar sospechas». Dante tocó la caja de terciopelo. «Necesito parecer un hombre distraído, un hombre completamente concentrado en la hermosa mujer que lleva del brazo». Sus ojos se encontraron con los de ella. El peso de su mirada la clavó al asiento. «Necesito un acompañante, Chloe». «No». La palabra salió de su boca inmediatamente. «No. Por supuesto que no. Yo trabajo detrás de un escritorio. Miro hojas de cálculo. No voy a galas de la mafia. Lo arruinaré. Entraré en pánico». «No entrarás en pánico», dijo Dante con calma. «Te escondiste debajo de una mesa mientras un hombre te perseguía y no hiciste ni un sonido. Robaste datos de un servidor corporativo delante de las narices de un ladrón. Tienes hielo en las venas, Chloe. Simplemente todavía no lo sabes». «No tengo ropa para una gala», tartamudeó ella, buscando cualquier excusa. «Hay un vestido en el maletero hecho exactamente a tus medidas». «¿Cómo sabes mis medidas?». Dante ignoró la pregunta. Abrió el cierre de la caja de terciopelo. Dentro había un collar de diamantes. No era ostentoso. Un único diamante perfecto con forma de lágrima colgaba de una delicada cadena de platino. Parecía lo suficientemente pesado como para estrangularla. «Mañana a las 7, Leo pasará a buscarte. Llevarás el vestido. Llevarás esto. Sonreirás. Beberás champán y seguirás el juego». Chloe observó el diamante. Capturaba la débil luz de la farola y la dividía en fríos y afilados fragmentos luminosos. «¿Y si hago esto?», preguntó en voz baja. «¿Qué ocurre después?». Dante extendió la mano. Sus grandes y ásperos dedos rozaron la mejilla de ella. El contacted fue tan ligero como una pluma.
completamente opuesto a la violencia de la que Chloe sabía que era capaz. Un escalofrío recorrió violentamente su espalda. «Después de mañana», susurró Dante mientras retiraba la mano, «veremos si alguna vez puedes volver a ser perfectamente corriente». El vestido no era una prenda, era un arma. Colgaba de una percha de terciopelo en la parte posterior de la puerta del dormitorio de Chloe. Capturaba la luz ambiental de las farolas y la transformaba en plata líquida. Era pesado. Estaba confeccionado con seda cortada al bies que parecía agua fría deslizándose entre sus dedos. Cuando finalmente se lo puso y subió la cremallera lateral, observó su reflejo en el espejo roto del baño. No reconoció a la mujer que la miraba. La chica tímida y aterrorizada que se encorvaba sobre hojas de cálculo y miraba por encima del hombro en las paradas de autobús había desaparecido. El vestido se ajustaba a sus costillas, caía elegantemente sobre sus caderas y rodeaba sus tobillos. Dejaba toda su espalda al descubierto. Un recordatorio escalofriante de lo expuesta que estaba. Abrochó la pesada cadena de platino alrededor de su cuello. El diamante en forma de lágrima descansó exactamente en el hueco de su clavícula. Parecía un pulgar congelado presionando su pulso. Unos fuertes golpes resonaron por el apartamento. Chloe tomó de la cama un pequeño bolso plateado. Las manos le temblaban con tanta violencia que lo dejó caer 2 veces antes de conseguir sujetarlo. Abrió la puerta. Leo estaba en el pasillo. Enorme, silencioso, vestido con un traje oscuro. No parpadeó. No ofreció una sonrisa de cortesía, simplemente se dio la vuelta y caminó hacia las escaleras. Chloe lo siguió. Sus tacones golpeaban el desgastado linóleo con un ritmo entrecortado que sonaba completamente extraño dentro de aquel edificio deteriorado. El sedán negro esperaba junto a la acera con el motor encendido. Leo abrió la puerta trasera. Dante ya estaba dentro. Si el día anterior había parecido un verdugo, aquella noche parecía el hombre al que pertenecía la guillotina. Su smoking era azul medianoche. Las solapas eran de una afilada seda negra como la obsidiana. No llevaba pajarita. En su lugar tenía el cuello abierto, un arrogante rechazo al código de vestimenta formal que solo un hombre con poder absoluto podía permitirse. Levantó la vista del teléfono cuando Chloe entró. El silencio dentro del automóvil se volvió denso y asfixiante. Los oscuros ojos de Dante recorrieron lentamente su cuerpo. Una mirada deliberada que pareció consumir todo el oxígeno del pequeño espacio. No la miraba con el deseo hambriento y arrogante que utilizaba Jared. La miraba como un tasador examina un objeto de valor incalculable y potencialmente peligroso. «El vestido te queda bien», dijo finalmente. Su voz era grave y áspera, y vibró contra los asientos de cuero. «Tu sastre es muy eficiente», respondió Chloe. Odiaba lo entrecortada que sonaba su voz. Se aclaró la garganta y levantó la barbilla. «Leí el informe que me enviaste por la aplicación cifrada. Harold asistirá con su esposa, Diane. Normalmente se sientan cerca del frente. Bebe whisky escocés solo. Se pone ruidoso cuando gana». «Has hecho los deberes», murmuró Dante. «No quiero arruinarlo. No lo harás». Dante cambió de postura y se giró ligeramente hacia ella. «Esta noche no eres Chloe de facturación. Eres Chloe mi asociada. No conoces el precio de nada porque nunca has tenido que mirar una etiqueta. No te disculpas cuando alguien choca contigo, esperas que esa persona se disculpe contigo. ¿Entiendes la diferencia? Quieres que me comporte como una arrogante. Quiero que te comportes como si fueras intocable». Las palabras cayeron sobre ella como una pesada manta. Intocable. Era un concepto extraño. Toda su vida había estado definida por lo que otras personas podían hacerle, por lo que podían quitarle. Entrar en una sala asumiendo que nadie podía hacerte daño parecía una fantasía. Pero cuando observó las líneas frías y duras del perfil de Dante mientras él volvía la vista hacia la ventana, comprendió que para él no era ninguna fantasía. Era una ley de la gravedad.
El trayecto hasta el Rainer Club duró 20 minutos. Se detuvieron frente a un enorme edificio de estilo neogótico construido con piedra oscura y hierro forjado. Paparazzi y fotógrafos de sociedad llenaban el espacio tras las cuerdas de terciopelo. Los flashes estallaban como luces estroboscópicas en el aire húmedo de Seattle. Leo abrió la puerta. El rugido de la calle golpeó de inmediato a Chloe. Dante salió primero. No se abrochó la chaqueta, simplemente se quedó de pie junto a la acera. Su presencia produjo una ondulación física entre la multitud. Los fotógrafos que gritaban fueron quedándose en silencio. Algunos incluso bajaron por completo las cámaras. Dante Bagger no era un hombre al que se fotografiara sin permiso. Se volvió hacia el automóvil y extendió la mano. Chloe observó aquella gran palma marcada por cicatrices. Ese era el umbral. Si tomaba su mano, saldría de las sombras y entraría en una luz cegadora y peligrosa. La verían con él. La relacionarían con él. Colocó su mano sobre la suya. Dante estaba increíblemente caliente. Sus dedos se cerraron alrededor de ella con una fuerza firme y posesiva. La ayudó suavemente a salir del automóvil. Los flashes volvieron a estallar. Un ataque silencioso y cegador. Dante ni siquiera parpadeó. Colocó la mano de Chloe en el hueco de su brazo. El bíceps se sentía como madera tallada bajo la fina lana de la chaqueta. «Respira», murmuró junto a su oído. Su aliento rozó la piel de ella. «Te miran porque eres lo más peligroso de esta sala. Recuérdalo». Subieron los escalones cubiertos por una alfombra y atravesaron las pesadas puertas de latón. El interior del Rainer Club era una sobrecarga sensorial de riqueza. El aire olía a perfume caro, carne asada y dinero antiguo. Arañas de cristal colgaban de los altísimos techos y proyectaban una cálida luz dorada sobre cientos de personas cubiertas de joyas y telas hechas a medida. Un cuarteto de cuerda tocaba en una esquina, completamente ahogado por el continuo murmullo de conversaciones arrogantes. Dante avanzaba entre la multitud como un tiburón atravesando un banco de peces. La gente se apartaba a su paso. Las miradas se dirigían hacia ellos y permanecían sobre Chloe con curiosidad abierta y envidia disimulada. «Mantén la mirada al frente», indicó Dante en voz baja. «No los mires. Deja que ellos te miren». «¿Dónde está?» Chloe mantuvo la voz perfectamente serena, sorprendida por su propia estabilidad. «Junto a la escultura de hielo. A las 3». Chloe giró ligeramente la cabeza. Harold estaba junto a un enorme cisne de hielo que comenzaba a derretirse. Sostenía un vaso y se reía demasiado fuerte por algo que alguien acababa de decir. El rostro se le había puesto rojo bajo el bronceado artificial. Su esposa, una mujer delgada protegida por capas de botox y perlas, estaba a su lado con expresión profundamente aburrida. «¿Cuál es el plan?» Dante bajó la mirada hacia ella. Una leve sonrisa genuina apareció en la comisura de sus labios. «El plan es sencillo. Nos acercamos. Tú sonríes a Diane, la distraes. Yo hablaré con Harold. Si intenta alejarse, te colocas ligeramente en su camino. Solo un poco. Haz que parezca un accidente. ¿Y si arma una escena?» «No lo hará», dijo Dante con absoluta certeza. «Es un ladrón, no un mártir. Vamos». El acercamiento fue insoportablemente lento. Cada paso con aquel vestido plateado parecía terriblemente pesado. Pero Chloe obligó a su postura a permanecer rígida y canalizó el aura de mujer intocable que Dante le había exigido. Harold los vio cuando estaban a unos 3 metros. Chloe presenció el instante exacto en que el alcohol pareció abandonar el cuerpo del gerente de logística. El rostro rojizo de Harold adquirió el color de un pergamino viejo. La risa fuerte y estridente murió dentro de su garganta y fue sustituida por un trago nervioso. Sus ojos saltaron hacia las salidas, una rata atrapada buscando una tubería por la que escapar. Pero Dante ya estaba allí. Su enorme cuerpo bloqueaba el camino más directo hacia la puerta.
¿Harold? La voz de Dante no era fuerte, pero atravesó el ruido ambiental de la gala con precisión quirúrgica. Señor Barger, la voz de Harold se quebró. Pasó rápidamente el whisky a la mano izquierda y secó la palma sudorosa de la derecha sobre sus pantalones antes de extenderla. Yo no sabía que asistiría esta noche. Dante observó la mano extendida durante 3 largos y humillantes segundos antes de aceptarla. Intento encontrar tiempo para las buenas causas. Diane, un placer como siempre. Diane, completamente ajena al terror repentino de su marido, floreció bajo la atención de Dante. Dante, cariño, ¿ha pasado tanto tiempo? ¿Y quién es esta criatura tan impresionante? La mano de Dante abandonó el brazo de Chloe y pasó a la parte baja de su espalda desnuda. Sus dedos estaban calientes contra la piel fría de ella. Este es Chloe. Me está asesorando en algunas adquisiciones privadas. ¡Qué fascinante! Diane dirigió una mirada depredadora hacia Chloe. ¿Arte? ¿Bienes raíces? En realidad, logística, dijo Chloe. No sabía de dónde habían salido aquellas palabras, pero escaparon de su lengua con una suavidad afilada. Miró directamente a Harold. Busco ineficiencias dentro de cadenas de suministro complejas. Te sorprendería saber cuánto peso muerto se acumula cuando la gente cree que nadie está mirando. Harold se atragantó con su propia saliva. Tosió violentamente y levantó una servilleta hacia la boca. ¿Estás bien, Harold? La falsa preocupación chorreaba de la voz de Dante. Sí, tragué mal. Harold jadeaba. Sus ojos estaban abiertos de par en par mientras contemplaba a Chloe con terror. La había reconocido. Había reconocido a la chica silenciosa del cubículo 4B que nunca hablaba durante las reuniones de personal. La absoluta imposibilidad de verla allí, cubierta de diamantes y con la mano apoyada en el brazo del fantasma más peligroso de la ciudad, estaba destruyendo su capacidad para comprender lo que ocurría. Me encanta ese diamante, dijo Diane mientras extendía una mano perfectamente arreglada como si quisiera tocar la lágrima situada en el cuello de Chloe. Chloe no retrocedió. Se limitó a sostener la mirada de Diane con una expresión completamente vacía hasta que la mujer mayor retiró la mano con incomodidad. Gracias. Fue un regalo, Diane, interrumpió Dante con suavidad. Chloe me estaba diciendo que quería ver los artículos de la subasta silenciosa del ala oeste. ¿Serías tan amable de mostrarle el camino? Harold y yo debemos comentar brevemente el torneo de golf del próximo mes. No era una petición. Diane parpadeó, ligeramente sorprendida por la forma en que había sido apartada. Pero la obediencia inculcada por años dentro de la alta sociedad entró en acción. Por supuesto. Por aquí, querida. Chloe se apartó de Dante. La pérdida del calor de su cuerpo fue inmediata. Le dedicó a Harold una última sonrisa muerta y carente de toda calidez antes de seguir a Diane entre la multitud. No miró hacia atrás. Pero todo su cuerpo estaba tenso como una cuerda de piano. Escuchó a Diane hablar interminablemente de unas vacaciones en Aspen, mientras asentía mecánicamente. Su mente permanecía totalmente concentrada en los 2 hombres junto a la escultura de hielo. Pasaron 10 minutos. Después 15. Chloe permanecía junto a una vitrina de cristal que contenía un balón de fútbol americano firmado mientras bebía un vaso de agua con gas. Recorrió la sala con la mirada. De repente, Dante apareció en el extremo de la habitación. No corría, pero sus pasos eran más largos y decididos. Encontró la mirada de Chloe e hizo un movimiento casi imperceptible con la cabeza hacia la salida. Discúlpame, Diane. Dante está listo para marcharse. Gracias por enseñarme todo. No esperó respuesta. Atravesó el brillante suelo de parqué mientras el vestido plateado fluía alrededor de ella como agua. Llegó junto a Dante y volvió a enlazar su brazo con el de él sin vacilar. ¿Terminado? Terminado. Salieron al aire helado de la noche. Leo ya esperaba junto a la acera con la puerta trasera abierta. Entraron.
Las pesadas puertas se cerraron y volvieron a quedar aislados dentro del silencioso vacío perfumado de cuero. El automóvil se alejó. Chloe dejó escapar el aire. Sentía como si llevara una hora conteniendo la respiración. Los hombros se le hundieron ligeramente mientras la caída de adrenalina la golpeaba rápida y brutalmente. Apoyó la cabeza contra el asiento de cuero y miró el techo del automóvil. ¿Qué le dijiste? El cansancio impregnaba su voz. Le dije que su golpe de golf estaba empeorando y que necesitaba practicar más, respondió Dante mientras observaba las luces de la ciudad pasar al otro lado de la ventanilla. Le dije que se jubilaba con efecto inmediato. Y le dije que, si alguna vez volvía a hablar con el sindicato ruso, me aseguraría de que su esposa recibiera una caja muy pesada con su cabeza dentro. Chloe se estremeció. Aquella sinceridad directa y brutal resultaba desconcertante después de 2 horas escuchando murmullos codificados de la alta sociedad. ¿Aceptó? Ahora mismo está reservando un vuelo de ida a Florida, respondió Dante. Giró la cabeza hacia ella. Las sombras del automóvil ocultaban sus ojos, pero la cicatriz pálida de su ceja atrapaba la luz. Lo hiciste perfectamente. Me reconoció, dijo Chloe. Sabe que fui yo quien encontró la fuga. Si se lo cuenta a alguien de la empresa, no lo hará. Dante extendió la mano y la dejó descansar sobre el asiento de cuero a pocos centímetros de la de ella. Y tú ya no trabajas en Strata Freight. Chloe giró la cabeza y frunció el ceño. ¿Qué? Compré tu contrato. Presentaste tu renuncia a recursos humanos hace 3 horas. Fue aceptada inmediatamente. Un pánico frío y agudo atravesó el pecho de Chloe. No puedes hacer eso. Necesito ese trabajo. Necesito el dinero para pagar el alquiler, para sobrevivir. No puedes simplemente quitarme mi vida. Tu vida ya había desaparecido, Chloe. La voz de Dante fue como un zumbido, pero heno grave que la silenció al instante. Se acercó. Invadió su espacio hasta que el olor a cedro y a frío metálico dominó sus sentidos. Vivías en una caja de zapatos. Te escondías de un cobarde. Trabajabas para un ladrón. Eso no era una vida. Era una sala de espera. Dante extendió la mano. Sus ásperos dedos rozaron la pesada cadena de platino alrededor de su cuello. Ya te dije que yo no hago caridad. Eres un activo. Tienes una mente para los números que mis contables actuales no poseen. Y tienes un instinto de supervivencia que no se puede enseñar. Ahora trabajas para mí. ¿Haciendo qué? Su voz apenas fue un susurro. No consiguió apartarse de su contacto. Gestionando mis libros, auditando mis empresas pantalla, encontrando las fugas antes de que se conviertan en inundaciones. El pulgar de Dante recorrió el lateral de su garganta, justo sobre el pulso que se aceleraba. Cobrarás 10 veces lo que te pagaba Strata. Te mudarás a un edificio seguro del centro que pertenece a mi empresa. Habrá guardias en las puertas. Nunca más habrá nadie esperando entre las sombras por ti. Era una jaula dorada, hermosa, aterradora, imposible de abandonar. ¿Y si digo que no? ¿Y si quiero marcharme? Dante retiró lentamente la mano y la apoyó sobre su rodilla. La miró con una expresión completamente imposible de leer. Ayer por la mañana, Seth, el chico de la barra metálica, salió bajo fianza. Dijo tranquilamente. Regresó a casa de Jared. Se emborracharon, compraron una pistola en una tienda de pornografía de Reon. Esta tarde estaban estacionados a 3 calles de tu oficina esperando que salieras del trabajo. La sangre de Chloe se transformó en hielo. Lo miró. El horror la dejó completamente muda. ¿Dónde están? Finalmente consiguió pronunciar las palabras. Tuvieron un accidente terrible, respondió Dante sin ninguna emoción. Su camioneta se salió de una carretera forestal mojada cerca de Snoqualmie Pass. Cayó por un barranco. Se incendió. La policía cree que estaban muy borrachos. Es una tragedia. El silencio dentro del automóvil fue absoluto.
Solo se oía el débil siseo de los neumáticos sobre el pavimento mojado. Los había matado. Jared y Seth estaban muertos. Chloe esperó sentir culpa. Esperó sentir la repulsión moral. Aquella conciencia que supuestamente debería haberla destrozado cuando comprendiera que estaba sentada junto a un asesino. Pero no llegó. En su lugar sintió una oleada oscura y profunda de alivio. Era una sensación venenosa. Se asentó dentro de sus huesos. Durante 2 años había mirado por encima del hombro. Durante 2 años había vivido con un nudo de puro terror dentro del estómago. Ahora ese nudo había desaparecido, cortado por el hombre que estaba sentado a su lado con un smoking hecho a medida. Dante observaba su rostro con mucha atención. Leía cada pequeña expresión. Esperaba que se derrumbara. Esperaba que gritara, que llorara, que exigiera que la dejaran salir del automóvil. Chloe no gritó. Miró sus manos apoyadas sobre el caro tejido plateado de su vestido. Respiró lentamente y con profundidad. Por primera vez en años, sintió que el aire llenaba completamente sus pulmones. ¿Cuál es el primer libro contable que quieres que revise? Dante la observó durante un largo momento de silencio. La comisura de su boca se movió. La sombra de una sonrisa que, finalmente, alcanzó sus oscuros ojos de agua estancada. Mañana por la mañana empezaremos con los sobornos de la autoridad portuaria, dijo Dante. Se recostó contra el asiento, completamente relajado por primera vez en toda la noche. Bienvenida a la empresa, Chloe. El nuevo apartamento estaba en el piso 32. Las ventanas que iban del suelo al techo ofrecían una vista del Puget Sound, cuyas oscuras aguas se agitaban bajo el implacable cielo gris. Los muebles eran minimalistas, caros y fríos. No había tablas desgastadas. No había farolas parpadeantes al otro lado de la ventana. Y no había ninguna silla bloqueando el pomo de la puerta. Chloe permanecía junto al cristal con una taza de café negro entre las manos mientras observaba los ferries atravesar la niebla. Habían pasado 3 semanas desde la gala. 3 semanas desde que sacaron la camioneta de Jared del barranco en Snoqualmie Pass. Las noticias locales le habían dedicado un segmento de 30 segundos y lo habían presentado simplemente como un trágico accidente provocado por conducir bajo los efectos del alcohol. Su antigua vida había sido borrada por completo. Pasaba los días en una oficina de esquina situada en la planta superior de un rascacielos del centro. Un edificio perteneciente a la corporación Barger. Su escritorio era una enorme pieza de caoba pulida. Tenía 3 monitores que mostraban rutas bancarias que serpenteaban a través de las islas Caimán, Chipre y Suiza. Era excepcionalmente buena. El instinto de supervivencia que la había mantenido viva en los callejones se adaptaba perfectamente a la tarea de navegar por el laberinto financiero de Dante. Detectaba las trampas. Encontraba los márgenes ocultos. Detrás de ella, la pesada puerta de roble de su oficina se abrió. No dio un salto. No se estremeció. Simplemente bebió un sorbo de café y se dio la vuelta. Polly estaba en la puerta y parecía completamente fuera de lugar entre el cristal y el acero. Llevaba un grueso sobre de papel manila en su mano callosa. «El jefe quiere que revises esto». Polly lanzó el sobre su escritorio. Cayó con un golpe pesado y definitivo. «¿Qué es?» «Adquisiciones inmobiliarias en el South End», respondió Polly. Permaneció allí un momento. Su rostro castigado resultaba imposible de leer. «Algunas cifras están sangrando. El jefe cree que el contratista está facturando 2 veces los materiales y entregando una parte del dinero a un grupo rival». Chloe recogió el sobre. Era pesado. «Dile que tendré una respuesta antes de las 4». Polly asintió lentamente. «Te estás acomodando mucho en esa silla, chica». «¿Eso es un problema, Polly?» El Onder mayor soltó un bufido seco. «Para mí no. Pero sigues encontrándole dinero, va a seguir confiando en ti. Y en esta vida, la confianza es un ancla muy pesada. Te arrastra hasta el fondo». Polly se dio la vuelta y salió. La puerta se cerró detrás de él.
Chloe se sentó en su silla de cuero, abrió el sobre y extendió las hojas de cálculo sobre el escritorio. Las cifras comenzaron a organizarse inmediatamente dentro de su mente. Formaban una imagen de codicia y estupidez. El contratista era torpe. Ocultaba los costes inflados dentro de los pedidos de hormigón. Una discrepancia escandalosamente evidente para cualquiera que supiera calcular los metros cúbicos necesarios según los planos de los cimientos. Marcó las facturas fraudulentas y preparó un informe limpio e imposible de refutar. Exactamente a las 3:55 de la tarde, sonó el teléfono interno de su escritorio. Un único botón rojo comenzó a parpadear. La línea directa. ¿Sí? Tráelo arriba. Era la voz de Dante. Inmediatamente después se cortó la llamada. Chloe reunió el informe impreso, lo introdujo en una carpeta de cuero y caminó hacia el ascensor privado situado al final del pasillo. Para acceder al nivel del ático era necesario pasar un escáner de retina. Las puertas se abrieron hacia un enorme espacio que parecía más una fortaleza que una oficina. Madera oscura, cuero pesado, silencio absoluto. Dante estaba de pie detrás de su escritorio, de espaldas a la puerta, observando el horizonte de la ciudad. «Es el proveedor de hormigón», dijo Chloe sin ningún preámbulo mientras avanzaba y dejaba la carpeta sobre el escritorio. «Están inflando las facturas un 22%. El contratista las aprueba. Después se reparten el margen». Estás perdiendo aproximadamente 40,000 por semana en el proyecto del South End. Dante no se dio la vuelta inmediatamente. Mantuvo las manos entrelazadas detrás de la espalda. Encontraste todo eso en 3 horas, observó en voz baja. Fueron descuidados. Utilizaron el mismo porcentaje inflado en 4 obras diferentes. Un sencillo algoritmo de comparación cruzada lo detectó. Dante finalmente se giró. Llevaba una camisa blanca impecable. Las mangas estaban arremangadas por encima de los codos y dejaban al descubierto unos antebrazos musculosos, cubiertos de antiguos tatuajes irregulares. La fuerte luz del día resaltaba los ángulos brutales de su rostro. Rodeó el escritorio y se detuvo a escasos centímetros de ella. No miró la carpeta, la miró a ella. 40,000 por semana, murmuró Dante. ¿Qué sugieres que haga? Era una prueba, con él siempre era una prueba. Un mes antes Chloe habría dicho que los despidiera o que llamara a la policía. Pero ya no era aquella chica. Aquella chica había muerto la noche en que se arrastró debajo de un mantel para escapar de un hombre que quería destrozarla. «No los despidas», dijo Chloe. Su voz era firme. Sus ojos permanecieron clavados en los de Dante. «Si los despides tendrás que encontrar otro contratista. Eso retrasará la obra. Y el retraso te costará más que esos 40,000. Lleva al contratista a una habitación tranquila. Enséñale este informe. Exige que devuelva todo el dinero robado con intereses. Después oblígalo a terminar el proyecto a precio de coste. Trabajará gratis hasta que el edificio esté terminado». Dante la observó. El silencio se volvió denso y pesado, cargado con una electricidad peligrosa. Levantó una mano. Sus ásperos dedos apartaron un mechón de cabello suelto y lo colocaron detrás de la oreja de ella. Su contacto ardía. «He creado un monstruo», susurró. Un orgullo oscuro y terrible nadaba dentro de sus ojos. «No», respondió Chloe sin apartarse. «Simplemente evitaste que siguiera siendo una presa». La mano de Dante descendió. Su pulgar se apoyó sobre el pulso irregular de la base de su garganta, exactamente donde antes había descansado el diamante en forma de lágrima. Se inclinó. Sus labios quedaron a apenas unos centímetros de los de ella. «Las presas corren», murmuró Dante. Su voz era un zumbido bajo y letal que atravesó directamente el pecho de Chloe. «Los depredadores se quedan y luchan. Y tú, Chloe, has terminado por completo de huir». No la besó. No era necesario. La posesión era absoluta. No estaba firmada con tinta. Estaba firmada con sangre y libros contables.
Chloe cerró los ojos y se inclinó ligeramente hacia la mano de Dante. El mantel de seda, el olor a lejía, el terror, todo aquello parecía pertenecer a otra vida. Ahora estaba en la oscuridad, pero, por primera vez en toda su existencia, no le tenía miedo. Formaba parte de ella. De esconderse debajo de una mesa con un abrigo barato a organizar la caída de rivales mafiosos desde un ático de cristal, la transformación de Chloe había sido absoluta. Había cambiado a un abusador patético por un capo letal. Y en lugar de convertirse en una víctima, se había transformado en el arma secreta del depredador supremo. Dante no se limitó a salvarla. Le entregó las llaves de su oscuro reino. ¿Crees que Chloe acabará destronando a Dante? ¿O gobernarán juntos el mundo criminal? Cuéntame tus predicciones en los comentarios. Si quieres más historias intensas de romance oscuro, pulsa el botón de me gusta, suscríbete al canal y comparte este video con tus amigos.